Polémica ha generado el proyecto de ley que busca indultar a los presos del estallido social. Para hablar sobre este tema nos acompaña vía telemática el defensor nacional Andrés Manque. Andrés, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Noticias 24. Muy buenas tardes, Marco. No, gracias a ustedes por el contacto en un tema que hace muchos años, a propósito de la prisión preventiva, nos interesa a muchas personas en nuestro país. Eso, primero quisiera aclarar las cifras. Se habló, por ejemplo, en jornadas previas, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, habló de que habrían 800 personas en prisión preventiva sin proceso alguno. ¿Cuáles son las cifras que manejan ustedes respecto, por ejemplo, a las personas que se mantienen actualmente en prisión preventiva en este contexto por hechos cometidos durante el estallido social a partir del 19 de octubre del año pasado? Bueno, efectivamente, a propósito, Marco, del titular que aparece ahí, a propósito de las polémicas y de las cifras, voy a tomar unos minutos en señalar que la estadística del sistema de justicia es una estadística bastante transparente y fácil de utilizar. Y yo creo que todos estamos hablando de las mismas cifras, pero lo que pasa es que, como todo el mundo sabe, las estadísticas parten de determinados universos temporales. Yo quiero medir un mes, un año, 3 meses del año pasado, quiero medir hasta el día de hoy. También quiero medir respecto de determinados delitos, como quiera que el delito del estallido social no existe. Entonces hay delitos que se vinculan eventualmente, luego habrá que hacer alguna revisión. Entonces la disconformidad de las cifras no tiene que ver con el funcionamiento del sistema ni con desavenencias entre algunas autoridades políticas y autoridades del sistema de justicia, sino que más bien en el tratamiento o en la identificación de qué es aquello que queremos medir, cuáles son los parámetros en que nos vamos a poner de acuerdo, y si definimos los parámetros seguramente vamos a tener todas las mismas cifras. Solo un detalle, Marco, que no son personas no procesadas, ¿no? Son personas no condenadas o todavía no juzgadas. Están todas las personas en las que se están refiriendo las distintas autoridades del país, con sus procesos iniciados, audiencias de control de detención, formalización del Ministerio Público y un proceso que está funcionando en el sistema de justicia penal de nuestro país, que es el modelo acusatorio, que es el que más se vincula con un Estado democrático de derecho, y eso también es importante señalarlo. Pero el tema de la estadística tiene ese matiz, y yo creo que más que una polémica o una diferencia, es que tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos medir. Solo para cerrar, nosotros hemos dado cifras del universo del estallido social desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre, como quiera que por información de transparencia pública nos pidieron distintos parlamentarios y distintas ONG la información de ese periodo, porque llevaban muchos meses, un periodo muy largo en prisión preventiva, determinadas personas respecto de determinados ilícitos. Y por eso damos las cifras que nosotros damos. Si la medición es hasta el día de hoy, naturalmente son mediciones distintas, y yo creo que no hay ningún contratiempo en eso, y más bien a mí me parece que las diferencias están en una visión quizás un poco más integral de la prisión preventiva, que solo a un espacio temporal o a una vinculación a un periodo muy complejo de nuestra sociedad, como quiera que se ha llamado como estallido social. Claro, pero usted de la mañana en entrevista con Radio Cooperativa informó que actualmente se mantienen 69 personas en prisión preventiva por más de un año. ¿Esa cifra se mantiene? ¿Tiene algún tipo de matiz quizás con personas que se mantienen en prisión preventiva, por ejemplo, pero por un periodo de tiempo menor al señalado anteriormente? Es que ahí tú das en el punto, cuando la preocupación es la extensión de la prisión preventiva, que nosotros lo venimos marcando hace 5 años, tengo que poner un límite temporal al universo de lo que quiero visibilizar, porque naturalmente si la fecha de corte la pongo en noviembre pasado, no voy a tener a las personas que tienen muchos meses o más de un año de privación de libertad. Por eso el universo nuestro es de la información que hemos dado, del 18 de octubre al 31 de diciembre, y eso se mantiene. Son 69 personas respecto de delitos que son vinculables al estallido social. No hay un delito de estallido social, los vinculables son los que ustedes han conocido también a propósito del debate que se ha generado: desórdenes públicos, agresión a carabineros, incendios, saqueos que en el fondo la figura típica es robo en lugar no habitado, y un largo etcétera. De esas personas,
que sean vinculables al estallido social. Nosotros hicimos un análisis pormenorizado caso a caso para hacer las diferencias, como quiera que muchos de ellos están en privación de libertad por delitos distintos del estallido social. Voy a poner un caso, no puedo dar los nombres por respeto nuestro a la confidencialidad y a la no vulneración de los derechos de nuestros representados, pero hay jóvenes en Antofagasta que están perseguidos por ilícitos que se cometieron en febrero respecto de incendios, porte de elementos incendiarios y desórdenes públicos, y que están en internación provisoria, son menores de edad. Pero la causal de la internación provisoria es un robo con violencia con fecha de junio de este año. Entonces, eso es lo que nosotros estamos dando cuenta de la precisión y las cifras, y sobre todo de las iniciativas que se generen, no políticas, sino que técnicas desde el punto de vista de la política pública y una relevancia social del tema, en que si es que nos atenemos a la vinculación solo con el estallido social, los delitos contra la propiedad no están en esa vinculación, salvo el saqueo, y la verdad es que a nosotros nos parece que a propósito de marginaciones culturales, sociales, económicas que padecen muchos integrantes de nuestra comunidad y que son perseguidos penalmente, legítimamente, pero son perseguidos penalmente por el Estado, bueno, la extensión de la privación de libertad padece y le genera muchos efectos adversos, tal cual le padece a algunos que se refieren a personas que están privadas de libertad por hechos eventualmente vinculables al estallido social. Y yo por eso decía en la mañana, Marco, y perdona que me extiende, con esto termino esa pregunta, que más allá de que sean 69, 800 o 500 o 70 o 3 o 4, hay 14.000 personas presas en nuestro país sin juicio. Ese es el estándar de desproporción del uso de la prisión preventiva que nosotros lo venimos marcando muy fuertemente desde el punto de vista legislativo, comunicacional y como política pública, y que se han producido por una desregularización de esta medida cautelar con modificaciones que partieron en el año 2004 en nuestro país y que han generado, y lo digo responsablemente, que se esté usando de verdad esa medida cautelar sin fines de procedimiento, sin este fin cautelar, sino que efectivamente y prácticamente como una pena anticipada. Para entender entonces, defensor, estas 69 personas corresponden solo a personas que están en prisión preventiva, pero por más de un año. Esto no incluye a personas que se mantienen en prisión preventiva en todo este contexto. Entendemos también que es el contexto, delitos que se cometen en el contexto del estallido social. No considera a personas que llevan menos de un año esta cifra de las 69 personas. Ahora quisiera detenerme también en esta cifra que mencionaba usted recién de 14.000 personas. ¿Son personas que se mantienen en prisión preventiva o que están en medio de algún juicio sin tener todavía alguna resolución judicial más acabada? Porque queda ahí sonando esta cifra, es bastante elevada, 14.000 personas, si es que pudiera profundizar en esta cifra. Es que ese es el problema. Ambas, Marco, se encuentran en prisión preventiva y se encuentran esperando el juicio. Las 14.000 personas. Las 14.000 personas, y es un promedio anual. En Chile, personas que son imputadas, que están amparadas bajo la presunción de inocencia y que son privadas de libertad durante la investigación, miren la contrariedad que eso significa, son 30.000 personas en promedio al año. En el último año 29.000 y fracciones, en los últimos 4 años habían sido 30.000 personas. No todas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, los presos preventivos, los presos que están esperando el juicio en nuestro país, son estos 14.000, por distintos ilícitos, la mayoría por delitos contra la propiedad, la mayoría dentro del fraccionamiento social que el mismo estallido social está dando cuenta a propósito de la falta de inclusión, la desigualdad y el abandono que sufren determinados grupos prioritarios de nuestro país. Digo, grupos prioritarios son personas que se encuentran en situaciones evidentes de vulnerabilidad. Entonces, esa cifra es la que alarma. Entonces, cuando se politiza el tema y vamos a regular transitoriamente como una eventual solución a algunas pocas personas, muy importante preocuparse de ellas, lo que nosotros estamos llamando la atención es que aquí tenemos un problema mucho más profundo, mucho mayor, y que debiésemos, como Estado,
desde el Parlamento, el Ejecutivo, las instituciones del sistema de justicia, tratar de abordarlas desde un punto de vista un poco más integral. Y digo un poco en sentido figurado porque es bastante más integral. En ese sentido, entonces, defensor, quisiera saber también su opinión respecto a esta iniciativa presentada desde el Senado y que busca indultar a personas que hayan sido detenidas en el contexto del estallido social. Hay muchas personas que han criticado, por ejemplo, que no se establecen límites tan claros respecto a los tipos de delitos que podrían ser indultados en este contexto. Si es que llegara a prosperar esta iniciativa en el Parlamento, también, por ejemplo, la Fiscalía Nacional había ejemplificado que este eventual proyecto, si es que llegara a prosperar, podría incluso favorecer, por ejemplo, a John Corbyn, esta persona ciudadano estadounidense que fue detenido también en el contexto del estallido social, pero por haber efectuado disparos en el sector de Reñaca, en Viña del Mar. Bueno, ese es un punto importante, por eso nosotros llamamos la atención a tener una mirada, y perdona la repetición de los términos, un poco más profunda e integral. El problema es complejo y cuando se dice se va a legislar, pero vamos a analizar caso a caso, ese análisis caso a caso es del sistema procesal penal, no lo va a poder señalar el legislador, no lo va a poder definir el legislador como quiera que no puede inmiscuirse por nuestras normas constitucionales en asuntos que están sometidas a un ámbito jurisdiccional de acuerdo a nuestra propia institucionalidad. Entonces, esas reglas en abstracto a mí me parece que tienen que ser muy coherentes y consecuentes con la problemática de la prisión preventiva integral. Se incorporan en ese proyecto una inversión de las reglas de la apelación. Si usted está en estas circunstancias y respecto de estos delitos y de este espacio temporal, si un juez decretara su libertad, esa actuación, esa decisión judicial es inapelable. Si es que la rechazara, es apelable. Resulta que la mayoría de los presos, estamos hablando, como lo señalamos anteriormente, de 14.000 personas en promedio que se encuentran en esas circunstancias, la regla es exactamente la contraria. Nosotros, como Defensa Penal Pública, que representamos a más del 90% de las personas que son imputadas en nuestro país, respecto a las cuales se solicita por parte del Ministerio Público esta medida cautelar, si es que nos va bien en el debate respecto de esa cautelar y el juez de garantía rechaza la solicitud del Ministerio Público, esas personas quedan privadas de libertad mientras el Ministerio Público apele y sea resuelto esto por la Corte de Apelaciones respectiva. Entonces, más allá de estar a favor o en contra de un debate que con todo el respeto que merece es un tanto político, lo más probable es que se tranque políticamente, y pido las disculpas por la expresión, y lo que necesitamos son reglas claras de funcionamiento, reglas que propicien la igualdad y propicien una preocupación del Estado de verdad por el uso exacerbado de la privación de libertad respecto de las personas que están siendo recién investigadas, con muy pocos antecedentes, solo con un par de indicios, y que lo normal es que el proceso siga respecto de ellos, pero esas personas puedan estar en libertad. Nosotros llamamos a que, si es que queremos regular nuevamente la prisión preventiva, es algo que es urgente hacer. Si hay que limitar el tiempo de duración de la prisión preventiva, es algo que hay que urgentemente realizar. Si es que hay que indultar o generar leyes de amnistía a personas que llevan largo tiempo privados de libertad y no arriesgan una pena privativa ni siquiera después del juicio, después de eventualmente ser condenados, bueno, se puede sustituir esa medida cautelar o ponerle término. En todas esas son situaciones válidas, pero respecto de un universo mucho mayor que algunas personas, respecto de algunos ilícitos que se cometieron en un específico espacio temporal y en forma transitoria. Porque el problema luego lo vamos a seguir teniendo y me parece que es parte de, como decía, las desigualdades que hoy día la misma movilización social está dando cuenta que se están produciendo en nuestro país y el sistema de justicia no puede perpetuarlas ni menos agravarlas. Bien brevemente, defensor, antes de finalizar esta conversación,
En vista de todos los elementos que usted mencionaba recién, ¿le parece proporcional entonces esta medida de prisión preventiva, considerando que incluso hay algunos casos en que hay personas detenidas que enfrentan una pena que puede ser incluso menor al tiempo que van a pasar en prisión preventiva? Por supuesto que no. Si tenemos, mire, no sé si voy a ser breve, no sé si voy a poder cumplir con su Lo más breve solicitud, posible, entonces, entendiendo también la complejidad de este tema, que es bien, involucra una cantidad de aspectos que es muy difícil abordar en tan poco tiempo. respecto de los menores de edad, del 100% de los menores de edad investigados y respecto a los cuales se les priva de libertad bajo la medida cautelar de internación provisoria, el 75%, no una minoría, el 75% luego son absueltos, sobreseídos o eventualmente condenados a una pena no privativa de libertad. Solo 25 de los 100 presos amparados por la presunción de inocencia, mientras estaban investigando, son condenados a una pena privativa de libertad. Entonces, a su pregunta, respecto a adultos es un 55%, todavía es una cifra mayoritaria. A su pregunta, por supuesto que no. Sí, lo lógico es que se sigan adelante con las investigaciones. Es muy posible que hayan indicios muy leves al inicio de una investigación. Por eso, esas personas durante la investigación, la primera regla es que estén en libertad. Solo una situación excepcionalísima de última ratio puede llevar a que sigan esa investigación privados de libertad como una pena anticipada, y eso es algo que nosotros estamos llevando la atención muy fuertemente, de que es un problema que arrastramos hace muchos años y respecto de un universo mucho mayor que el que estamos debatiendo ahora, pero me parece que es el momento de ponerle el cascabel al gato, no mirar para el lado y hacerse cargo de una problemática que está generando deserción escolar en nuestros jóvenes, está generando la pérdida de empleos de nuestros adultos, y en el caso de las mujeres, la pérdida de la administración de un hogar monoparental y la pérdida de la tuición de los hijos, todo eso con consecuencias que son nefastas para la convivencia social y para el fortalecimiento de la paz social. Bien, Andrés Manquia, defensor nacional, agradecemos muchísimo esta conversación bien aclaratoria, bien explicativa respecto a la situación que enfrentan las personas que se mantienen en prisión preventiva y su proporcionalidad o no proporcionalidad, dependiendo ahí desde el punto de vista. Muchísimas gracias por esta conversación, defensor. Buenas tardes. Gracias a ti, Marco, y perdona no haya sido tan específico, pero es que es un tema que tiene una complejidad y profundidad que hay que hacerse cargo. Se entiende que es Chao. un tema muy, muy complejo. Muchísimas gracias, defensor. Buenas tardes.